Hola a todos. Os decía en el último vídeo que era posible que pasaran un par de semanas sin poder avanzar en esto que estamos haciendo, compartir la palabra de Dios entre todos aquellos que la amamos. Y no estaba seguro, pero bueno, gracias a las nuevas tecnologías podemos hacerlo aunque nos encontremos lejos de casa. Quisiera abrir igual que antes lo he hecho con Filipenses, con Sirviendo bajo el Nuevo Pacto, hacerlo ahora con la primera carta del apóstol Juan. Y vamos a leer un poquito, unos versos de esta carta, muy pocos, y la vamos haciendo así también en una serie donde la cuestión es no analizar, no pretender analizar demasiado, pero sí entrar en el contenido, ¿verdad?, de la carta. Si no, no sería interesante, no nos valdría absolutamente para nada. De lo que se trata es de clarificar, y clarificar a un nivel, ¿verdad?, donde todos podemos compartir sin ser especialistas. Leemos en Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4. Dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso también os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a dejarlo ahí. Algo que siempre ha de sorprendernos cuando leemos la Biblia es la atemporalidad de los textos. Quiero decir que lo estamos leyendo en el siglo XXI y los que la leyeron hace 500 o 1000 años atrás o 1500, ¿no? Pues que la palabra de Dios siempre produce un efecto, el de llevarnos a Cristo, a conocerlo mejor, a valorar más su persona, sus enseñanzas, su obra, y a conocer a Dios revelado en Él y por Él. Pero lo curioso es que, no sé si habréis reparado alguna vez en esto, estos escritos nunca fueron para que el resto de los creyentes de aquí en adelante lo puedan leer, ¿no? Fueron escritos por circunstancias que tenían que ver con problemas en las iglesias. Problemas muchas veces de tipo doctrinal, o desviaciones en cuanto a la ética cristiana, o situaciones en las cuales era necesario animar a los creyentes, o cartas personales a determinados siervos del Señor. Siempre fueron circunstancias. No fue un proyecto allí pensando en la iglesia que vendría detrás por cientos o miles de años, no. Pero lo verdaderamente impresionante es que esos problemas que dieron origen a todos estos escritos del Nuevo Testamento, por ejemplo, en una iglesia había partidismos, por ejemplo en Corinto, y hace que Pablo pues les envíe una carta para que, y en definitiva, nosotros no tenemos los mismos problemas que ellos, no, pero entendemos mejor el fundamento de la iglesia, entendemos mejor los casos en los que debe practicarse la disciplina, entendemos mejor la naturaleza de la Santa Cena, entendemos mejor la realidad de la resurrección, y es palabra de Dios para nosotros también. Aquellos principios nos valen perfectamente a nosotros, tienen vigencia. O cuando vas a Gálatas y, hombre, pues ahora entiendo el propósito de la ley. Nosotros no tenemos el mismo problema que tenían ellos con aquellos judaizantes, pero claro que nos sirve, evidentemente. O la manera como el Espíritu Santo nos santifica, la cristología que vemos en Colosenses. ¿Y por qué se escribió? Para que quedara allí un documento para las siguientes generaciones.
lo que animó a escribir es porque había una influencia gnóstica. Cuidado con estos, cuidado con estas filosofías. Oye, pero gracias a eso tenemos una cristología de primera. Así que, por supuesto que cuando analizamos la escritura, claro que tenemos que entender mejor el contexto. Esto va a ayudarnos mucho, el contexto, y esto por qué se escribió, y quién lo escribió, y quiénes lo recibieron, y qué circunstancias. Eso nos va a ayudar mucho, nos va a dar más luz. Podemos mejor extraer aquellos principios que son los que nos valen, a los principios de las enseñanzas apostólicas. Así, esta carta que tenemos delante, que aunque el autor no se nombre a sí mismo, pues toda la tradición cristiana la ha atribuido al apóstol Juan. Es un escrito que nos llega al fondo del alma cuando lo leemos. Y aunque el recién convertido, que no sabe nada de estos contextos, de esta historia, etcétera, lo lee, creo que será mi experiencia, la vuestra y la de todos, naturalmente, que el Señor nos está hablando. Cuanto mejor cuando sabemos más cosas. Así que no tanto vamos a ir considerando, sí echaremos mano de ello puntualmente, las circunstancias culturales y religiosas del tiempo de Juan, cuando fue escrita, pero digo que según vayamos avanzando de manera puntual, vamos a ir diciendo algo que nos ayudará a comprender mejor. Lo que era desde el principio, lo que era. Cuando contrastamos esto con el Evangelio de Juan, cuando lo que era, decimos aquí, lo que era desde el principio, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y aquí se trata del verbo y va a aterrizar también el verbo una persona, como una persona. Lo que quiere decir aquí Juan, que es que lo que era desde el principio, es decir, que el Evangelio que han predicado los apóstoles, diciéndolo de una manera más sencilla, ya estaba planeado, ya estaba diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero llegó un momento en la historia cuando este Evangelio que existía, lo que era desde el principio, lo que ya existía, fue revelado a los hombres. Por ejemplo, Pedro nos dice en su primera carta que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Recordad, últimos tiempos son los tiempos desde Cristo hasta nosotros, no nos confundamos. Manifestado, es decir, en los posteriores tiempos por amor a nosotros, porque nosotros sí dependemos de nuestro espacio y de nuestro tiempo, Dios no. Dios pudo desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, pues ya estaba destinado el Cordero que luego había de manifestarse, ¿no? Así que aquel plan de salvación ya estaba destinado. Esto Juan es lo que nos está diciendo. Entonces, fijaros, lo que era desde el principio. Pero sigue, lo que hemos visto y oído, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En el principio era el verbo. Pues ese verbo lo hemos visto, lo hemos oído y lo hemos tocado. Nosotros, los apóstoles, los que anduvimos con Jesús desde su bautismo en el Jordán hasta su ascensión, los que hemos sido testigos directos de estas cosas,
Recordad las características que tenía que tener alguien para ser un apóstol en este sentido restringido de los 12. Cuando Judas cae y ya no hay 12, ya hay 11. Y bueno, hay que buscar a otro. Y allí, bueno, pues entonces, mira, este parece que cumple los requisitos, porque anduvo con Jesús desde el principio, desde el bautismo, y ha sido testigo de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha dicho y de su resurrección. Ah, sí, pero este otro también. Un tal José, un tal Matías, a ver, echaron suerte, oraron al Señor, y la condición era esa, según Hechos 1:21, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y entonces, la característica esencial de un apóstol, en este sentido restringido, no me canso de decirlo, era la de ser testigo de la persona y la obra de Cristo. En sentido genérico, la palabra apóstol quiere decir enviado. Así que no nos asustemos cuando en algunas cartas, en Romanos aparece, por ejemplo, ahí a algunos que se llama apóstoles, en este sentido equivalente, enviado, equivalente a misionero, podríamos decir. No. Pero cuidado también con algunos actualmente que yo no soy pastor, yo soy apóstol, y tengo más autoridad que los pastores. Porque, cuidado, que no os traguéis esas bolas, que no va por ahí la cosa. Por eso hace aquí referencia al sentido del oído, al sentido de la vista y al sentido del tacto. Así que hemos de decir algo. ¿Por qué Juan? Oye, ¿qué estoy diciendo? Que yo tengo más autoridad por haber sido con Jesús, por haberle tocado, por haberle oído, por haberle visto. Es un tema que me vindica a mí como apóstol. No, mirad, este énfasis está relacionado con unas herejías que había en su tiempo. ¿Veis? Aquí ya tocamos un poquito el contexto histórico. Herejías que tenían que ver con la cultura de la época, con la filosofía y con las religiones. Había una filosofía llamada el gnosticismo, una G delante, gnosticismo, que se había mezclado con el Evangelio. Y había una especie de gnosticismo cristiano, entre comillas, evidentemente. Básicamente, ¿qué decía? Lo material es malo e imperfecto. Bueno, el que haya en el bachiller, cuando hemos estudiado a Platón, pues ya sabíamos, ¿no? El mundo del material es imperfecto, porque un demiurgo, un mediador allí, mirando las ideas, quiso copiarlo, lo copió con imperfección, pero las ideas, lo que está allí arriba, eso sí es perfecto. Y allí están esos conceptos perfectos de la belleza, del bien, de todo esto. Pero claro, aquí abajo es imperfecto. Entonces, el mundo material es malo e imperfecto. Entonces, a Dios jamás se le hubiera ocurrido tomar un cuerpo humano. Eso. Entonces, por ejemplo, había un defensor de esta cultura, Cerinto, que llegaba a decir que el Cristo, no Jesús, el Cristo es un ser celestial. Y ese Cristo vino sobre Jesús, un hombre, Jesús de Nazaret. Y llegó cuando el bautismo, pero luego lo abandonó en la cruz. O sea que el que murió no fue Cristo, sino un hombre simple, mortal, aquel Jesús, aquel maestro. Y otra implicación es, bueno, vamos a ver, si el cuerpo no tiene remedio, ¿qué importa hacer con él lo que nos dé la gana? Barra libre para pecar. Como no tiene remedio, ¿qué vamos a hacer? Lo de santificarse no deja de ser algo estúpido entonces. Bueno, nosotros no tenemos esos problemas, pero el hecho de que dice Juan, sí tenemos que tomarlo en serio, en el sentido que, oye, que no estoy contándoos una fábula.
estoy diciendo algo que yo mismo con mis sentidos he visto, oído y tocado. Es decir, está apelando a su testimonio. Pedro también en su segunda carta, en el capítulo 1, versos 16 hasta el 18, dice: ¿no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Se está refiriendo a aquella escena de la transfiguración, sin duda. Que no hemos visto, hombre, que no me lo vas a discutir. Así que la función de los apóstoles fue esta: ser testigos directos de la persona y de la obra de Jesucristo. Y para acompañar este testimonio, para que se comprobara su veracidad, nos dice, por ejemplo, el autor de la epístola a los Hebreos, que cuando está hablando de la gran salvación de Dios, dice: habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Bueno, esto que hemos visto y oído y os anunciamos tiene que ver no solamente con un hombre al que pudimos tocar, con Jesús de Nazaret. Tiene que ver, sí, con Jesús de Nazaret, pero Él es el verbo de vida, la palabra de vida, hecha hombre, encarnada. Lo que hemos visto con nuestros ojos, hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este Jesús, el que anduvimos con él, es el verbo de vida. Así que es la palabra de vida hecha hombre, encarnada, Dios revelado en su plenitud en la persona de Jesucristo, Dios y hombre. Por eso es como si Juan nos metiera en un paréntesis para anunciarnos el proceso de la encarnación y de la comunicación del Evangelio de Jesucristo. La vida fue manifestada. ¿Y qué quiere decir eso? ¿De qué nos está hablando? De la encarnación. Y podríamos apelar cuando el ángel anunció a María, la madre de Jesús: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, y entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que lo que hemos visto, el testimonio de los apóstoles, es muy fácil de entender. La observación directa de su persona. Estos testificamos y os anunciamos la vida eterna. Así que este mensaje, este anuncio que les llegó a los destinatarios de esta carta, nos ha llegado a todas las generaciones. Este es el Evangelio. Aquellos falsos maestros enseñaban a base de ideas abstractas, especulaciones acerca de Dios. Y Juan está diciendo: no, nosotros no enseñamos así. Nosotros enseñamos con nuestro testimonio directo, irrefutable. Pasamos años con la vida eterna, con mayúsculas, encarnada en la persona del Señor Jesucristo. No hemos inventado nada, no dependemos de supuestas revelaciones. Y os escribimos
con este propósito que declara en los versos 3 y 4, que lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, ¿para qué? Esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, sea completado, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. La palabra comunión es traducción de una palabra muy, muy importante en el Nuevo Testamento, la palabra koinonía, comunión. Comunión en el sentido de participación, participar conjuntamente de algo. ¿Y de qué participamos los que hemos creído esta buena noticia del Evangelio? ¿De unas creencias comunes? Diremos sí, también. ¿De una práctica religiosa común? Bueno, también, vamos al culto y adoramos juntos y cantamos y escuchamos. Bueno, también, pero no se refiere a esto, Juan. No, la cosa es más profunda. Los creyentes compartimos no solamente nuestras convicciones, no solamente nuestra práctica religiosa en un formato o en otro, sino también la vida misma, vida con mayúscula, la vida eterna que Dios nos regala por medio de Cristo. Al decir la vida eterna, no es aquello de, ay, sé que un día, cuando yo muera y esté en la presencia del Señor, tengo vida eterna, que dura para siempre y no se acaba nunca, y no se acaba. No es tanto el asunto de la duración, que claro que es vida eterna, evidentemente, no acaba, pero es calidad, es otra calidad de vida diferente. ¿Por qué? Pues porque es la vida de Cristo. Es la vida que Cristo comparte con nosotros, con todos los que hemos creído. Por ejemplo, nos va a decir en el capítulo 5 y verso 11, un poco para aseverar esta idea, que este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que este fue el propósito de Juan, que es paralelo a lo que escribió en el Evangelio, ¿no? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay que pensar en esto, el vínculo que tenemos con la familia de la fe, con todos aquellos que hemos recibido la vida de Cristo y la compartimos. Tenemos un vínculo irrompible del cual todos participamos, es un vínculo eterno, y Dios ha querido que participemos de esta vida que nos regala. Los creyentes somos mucho más que buenos amigos. Los lazos familiares se romperán con la muerte, pero el lazo de la familia de Dios, el lazo de la participación común de la vida en Cristo, no se romperá nunca. Ahora nos parece imposible, como nos parece imposible que Pablo diga que nuestra vida, la auténtica, está escondida con Cristo en Dios y que un día se manifestará cuando Cristo se manifieste con toda su gloria. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo entiendo eso? Lo que me está diciendo es la posición que yo tengo, mi identidad, la eterna, tiene que ver con Cristo. Está escondida con Cristo en Dios, y que cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Cuerpos glorificados. Por eso nuestra participación no es meramente horizontal, de los unos con los otros, quiero decir. El acto de recibir
la vida eterna supone no solamente tener comunión los unos con los otros, sino participación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La misma vida divina, la vida de Cristo crucificado y resucitado es la que Dios nos ofrece por medio del Evangelio. Dice Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y a veces lo tomamos como diciendo, es que la vida de Pablo era tan perfecta que podía decir eso, que era como si viviera Cristo en él, es decir, como si fuera un perfecto imitador de Cristo. No va por ahí los tiros, ¿eh? No lo dice refiriéndose a esa calidad excepcional de su vida cristiana, sino que todos los que hemos recibido la vida de Cristo podemos decir, Cristo vive en mí. Y hay otro para que hemos leído, ¿no? Estas cosas os escribió para. Cuando veas un para. Porque lo que viene detrás es importante. Para que vuestro gozo sea cumplido, en palabras más coloquiales, para que vuestra alegría sea completa, porque no hay cosa que produzca mayor inquietud que cuando un creyente empieza a ser influenciado por doctrinas extrañas y le salta la duda. ¿Tendrá razón este? Anda, que no hay maestros del error por el mundo, y a veces llamando a nuestra puerta. La realidad de los falsos maestros estaba detrás de esta carta. Y aquí eran los gnósticos. En otras ocasiones eran los judaizantes, en otras cartas, que querían hacer volver a los creyentes a la práctica de la ley. Sí, tú crees en Cristo, yo también, creo que es el Mesías prometido, pero si tú no te haces judío, si eres un varón, te tienes que circuncidar y tienes que guardar toda la ley, y todos tenemos que pasar por el redil de Israel, y este es el único camino de santificación. ¡Alto! Ahí está Gálatas, ahí está Romanos diciendo de eso nada. Y las doctrinas heréticas no han dejado de aparecer desde los primeros siglos hasta hoy. Pero siempre parece que tienen un denominador común, la deformación de la persona y de la obra de Cristo. Así que, por eso, desde el principio se han elaborado credos. Los credos, si son auténticos, los credos históricos, son credos cristocéntricos, nunca lo olvidemos, siempre centrados en la persona y la obra de Cristo. De aquí la alegría que tiene Juan. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, lo acabamos de leer, y el que tiene el Hijo tiene la vida. Bueno, y muchos podían decir, pues ya tengo vida, ya tengo comunión con Dios, si ser cristiano y tener la vida eterna es fundamentalmente conocer a Dios, pues yo tengo conocer en el sentido íntimo, ¿no?, de la palabra conocer, de experimentar a Dios, tener nuestra vida a Dios como compañero, conociéndole cada día más y tal. Bueno, muy bien. Y ahora yo, como creyente, ¿cómo puedo, si hay falsos maestros, cómo puedo saber que no están predicando el verdadero evangelio? ¿Cómo podemos estar seguros de conocer la verdad o de aquellos que nos vienen, que pueden sonar a nuestros oídos cosas un poco raras? ¿Qué distingue a un creyente genuino de un creyente, otro que dice que es creyente pero que no lo es? Y esta carta está jugando mucho a eso. ¿Cuáles son las pruebas que acreditan la fe verdadera? Y entonces ahora Juan empieza a entrar no tanto en declaraciones doctrinales, ya vendrán, sino en señales que tienen que ver con nuestra vida. Y Juan es muy práctico, es muy pragmático. Mira, si vienen a enseñaros esto o aquello, mirad lo que os voy a decir. Y todo el capítulo 1
y el 2 empieza a dar pistas. Yo las voy a enunciar. Mirad, el creyente genuino desea vivir una vida de santidad. Quiere decir que desea apartarse del pecado. Así que, si ves a alguien que dice que es creyente, que tiene vida en Cristo, que ha creído, que no sé qué, y su vida le importa poco vivir pecando y practicando el pecado, pues míralo. El creyente genuino tiene interés en obedecer a Dios. Es complementario con lo anterior, ¿no? El creyente genuino demuestra tener amor por los hermanos. Juan va a incidir mucho en eso. Se conoce que aquella gente era una de las características que les delataba, ¿no? El creyente genuino no ama a este sistema de cosas que es propio de una sociedad perversa, una sociedad antidios, cuyos valores son valores contrarios a los del reino de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque ya desarrollaremos esto. Y el creyente genuino permanece en la verdad. ¿Vale? Resumo. Desea vivir una vida de santidad, tiene interés en obedecer a Dios, demuestra tener amor por los hermanos, no ama este sistema de cosas y permanece en la verdad. Podemos apuntar la primera de estas señales, ese deseo de vivir una vida apartada del pecado. Bueno, es buena señal. Nos dice en los versos que siguen a los que hemos leído los primeros 4, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El argumento es muy claro. Si Dios es luz y no hay tinieblas en él, y yo digo que tengo koinonía, tengo comunión con Dios, y ando en tinieblas, es que eso es mentira. No puedo tener comunión con Dios ni participar de esa vida que regala a quien ha puesto su fe en Jesucristo si vivo en tinieblas. Mirad, la figura de la luz ya se hablaba en el Antiguo Testamento, y lo que acabamos de leer, los versos 6 y 7, es que es incongruente andar en tinieblas, mostrar un comportamiento personal marcado claramente por el pecado, sin disimulo, ¿no? Es decir, practicar el pecado, que es lo que le pasaba a esos falsos maestros, es lo que le puede pasar a muchos hoy que dicen que están profesando la fe cristiana y están diciendo que andan en luz. Es decir, traducido a nuestra circunstancia, han hecho una profesión de fe en su día que han entendido como una especie de salvoconducto para ir al cielo, que se meten debajo del brazo para que el día que vayan allí lo presenten y digan: que yo creí. Bueno, alto. Juan está diciendo: tener comunión con Dios y andar en pecado son dos realidades incompatibles entre sí. El que pretende realizar ambas cosas a la vez miente y no practica la verdad. Así que aquellos que se defendían diciendo que el cuerpo no tiene remedio y daba lo mismo abandonarse a toda clase de concupiscencias, a lo mejor hay muchos paralelos en el día de hoy, que digan algo parecido,
De otra manera, bueno, ya sabemos, la carne es débil, ya lo sabe Dios, que la carne es débil, que la vida cristiana es difícil, que... Vamos a ver, ¿qué hacer ahora cuando anhelamos tener comunión con Dios, pero estamos conscientes de la presencia del pecado en nosotros? Aquí sí, esto nos interesa mucho. Yo anhelo de verdad la comunión con Dios, pero soy consciente de que el pecado es una realidad también en mi vida en ocasiones. Anda en luz. ¿Y qué quiere decir esto? No significa andar estrictamente sin pecado, porque es imposible, lo acabamos de leer, para el hombre caído. Lo acabamos de leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Más bien lo que está resaltando, estar en luz, quiere decir, no intentes esconder el pecado. No intentes pretender que no existe pecado en nosotros. Lo que tienes que hacer es que tú no quieres pecar, es verdad. Que amas la santidad, es verdad. Lo que quiere decir que cuando desgraciadamente haya una caída, trae tus pecados a la luz. Es decir, a la presencia de Dios. A la presencia de su palabra para que haga su diagnóstico. Sincerarnos con Él, permitir que su luz revele nuestra suciedad moral, lo que resida en nuestra vida que entendemos que hay que limpiar. Y lo entendemos porque a la luz de la palabra de Dios vemos que hay que limpiarlo. Y cuando actuamos de esa manera se produce lo que está diciendo Juan aquí. Primero, que tenemos comunión no solo con Dios, sino también con nuestros hermanos en Cristo. Porque el pecado no confesado es una careta que actúa como un obstáculo a la comunión, tanto en la relación con Dios como en la interrelación de los unos con los otros. Así que esto es lo primero que ocurre. Cuando traemos nuestros pecados a la luz de Dios, es decir, sí, es verdad. Pero la segunda cosa que ocurre es lo que acabamos de leer. Y entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Lo veis? Comunión vertical, comunión horizontal. La sangre derramada por Cristo en la cruz. Su vida puesta en expiación por el pecado borra nuestra maldad y hace posible nuestra justificación ante Dios. Así que Juan es muy realista. Se pone en nuestros zapatos. Deseo la santidad, Señor. Deseo apartarme del pecado, pero no siempre lo logro. Quizá el primer impulso sea esconderme, como hizo Adán. El primer impulso es no remover mi conciencia. Me escondí porque tuve miedo, dice Adán. Y Juan dice, pues sé valiente, sé transparente delante de Dios, no le ocultes nada, aunque te avergüences, aunque te sientas mal. Andar en luz es eso, andar en transparencia. Y cuando somos transparentes delante de Dios, es cuando tampoco tenemos pretensiones ante nuestros hermanos, cuando pretendemos hacerles creer lo que no somos. Entonces se eliminan las barreras. Cuando digo estoy hecho de la misma pasta que mis hermanos. Porque
afirmar que no tenemos pecado es una manera de cerrar nuestros ojos a una realidad. Ya lo dijo Salomón allí cuando erigió el templo, en el primer libro de Reyes 8:46 dice, no hay hombre que no peque. Y el sabio de Eclesiastés, Coelet, en 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Así que lo que acabamos de leer en el 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia el pecado, de todo pecado. Recordad que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, por los de todo el mundo. Cuando andamos en esta actitud de reconocimiento, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De ahí la necesidad apremiante de confesar nuestros pecados, que es lo que acabamos de leer. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es confesar? Confesar es decir tiene que ver con algo compartido, ¿verdad? Decir lo mismo que otro, así de claro. Practicar la confesión de pecados es sencillamente estar dispuesto a que Dios o a que la palabra de Dios ilumine nuestras áreas de pecado que existen y reconocer esa realidad de nuestros actos y confesar es estar de acuerdo con otro, en este caso estar de acuerdo con Dios en que tal cosa es pecado y no quiero ni justificarlo ni ocultarlo. Y Dios actúa perdonando en base a su misericordia. Pero fijaros qué curioso, qué sabia es la palabra de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hombre, ¿y no sería mejor que Juan hubiera dicho, si confesamos nuestros pecados, Él es misericordioso? ¿De dónde viene lo de es fiel y justo? Naturalmente. Es fiel y justo porque Dios mismo ha provisto una solución para que la deuda quede pagada. Es la fidelidad de Dios, es la justicia de Dios que está satisfecha. Y tú eres justificado, considerado justo. La justicia de Cristo se te imputa a ti. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o sea, ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el verso 10, pues aquellos maestros que de qué presumían, pues nosotros no pecamos. Porque pecar, no, lo del cuerpo no tiene nada que ver, nuestra vida no tiene nada que ver. Tenemos un concepto distinto del pecado. Pero Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Presumían aquellos seguramente de que no habían pecado. No presumas de lo mismo. Puedes decir, soy un creyente, deseo apartarme del pecado, quiero agradar a Dios, me molesta la suciedad, pero reconozco que a veces el pecado hace acto de presencia en mi vida. No quiero ocultarlo. No quiero autojustificarme, quiero reconocerlo. Confío en el perdón de Dios garantizado por la entrega de Cristo en la cruz, muriendo por mis pecados. Pero no digas, yo no peco, yo estoy libre de caídas, mi vida es intachable. Yo soy ley para mí mismo, sé que soy muy buena persona, que no robo, no mato, soy un buen ciudadano. Porque en definitiva estás diciendo lo que aquel fariseo, del cual dijo Jesús, ese no fue justificado delante de Dios. Aquel que decía, gracias Dios por no haberme hecho como todos esos que me rodean, como los que no te conocen y como esos otros hermanos tan carnales que me rodean. Bueno, sería una versión actual del texto, ¿no? Sería la manera de colocarte en aquella misma posición. También Juan señala como falsos creyentes.
pues seguiremos ahondando en estas señales del creyente genuino para más adelante. Venga, que Dios nos bendiga a todos.